Economía Hoy, con Gerardo Corrales. ¿Cuál es la probabilidad de que la tasa de política monetaria regrese a un nivel neutral, considerando que su tasa actual es de 5.25% y se percibe como restrictiva en comparación con la inflación observada y las expectativas a 12 meses, 1.19% y 2.4% respectivamente? La probabilidad es muy alta, porque el banco lo ha anunciado que va de manera gradual hacia una postura neutral. Nada más tener cuidadito, ¿verdad? Que no es con la inflación observada, no se hace política monetaria viendo el espejo retrovisor, sino lo que llaman prospectivamente. Entonces, y lo que se usa es la meta de inflación. Entonces, es un proceso en el que el banco lo ha anunciado, está totalmente anunciado. Desde el año pasado, cuando inició la reducción de tasas, dijo que en el momento apropiado, cuando las condiciones lo permitan, irá hacia una postura de política monetaria neutral. Yo creo que es evidente, por ejemplo, que el proceso de ajuste en la tasa de política monetaria va a continuar, digamos. Al igual que hubo un proceso de ajuste al alza cuando se enfrentan las presiones inflacionarias externas y el Banco Central decide actuar para enfrentar los riesgos de que eso se traduzca en una inflación más alta, más persistente. Estamos observando desde hace varios meses un proceso de reducción de la tasa de política monetaria. Lo que pasa es que no es tan sencillo, digamos, esto no es soplar y hacer botellas, en el sentido, en primer lugar, de que la velocidad del proceso de ajuste al alza y la velocidad del proceso de ajuste a la baja no tienen por qué ser simétricas, dependen de las coyunturas específicas de los procesos que se están generando. Creo que es claro y es evidente que los riesgos inflacionarios se han conjurado, por lo menos desde mi punto de vista. No solo el ritmo de inflación ha disminuido después del shock externo de mediados del año 2022, las expectativas de inflación rápidamente y afortunadamente volvieron a los niveles del rango meta. Eso es algo positivo, ¿verdad? Pero no son los únicos elementos que se toman en cuenta en una decisión de este tipo, ¿verdad? Hay elementos relacionados, por ejemplo, con el comportamiento de la demanda que creo que no podemos menospreciar. Se habla mucho, por ejemplo, de deflación, ¿verdad? Y generalmente cuando hablamos de deflación en términos económicos pensamos un poco en Japón, ¿verdad? O pensamos en fenómenos extremos como la Gran Depresión del año 29-30, donde había caída de precios y había contracción de la demanda. Pero vemos en estos momentos precios con variaciones negativas interanuales, pero no contracción de la demanda doméstica. De hecho, tanto la demanda interna como el consumo crecen a tasas relativamente altas. Entonces eso enciende en alguna medida, por lo menos como lo interpreto yo, ciertas señales de alerta al Banco Central hacia futuro, especialmente del proceso de ajuste. Y la otra cosa importante es que esto no es, digamos, economía 101 en Estados Unidos, una economía grande y relativamente cerrada, ¿verdad? Esto es política monetaria en una economía pequeña y abierta, en donde también hay que estar vigilantes de la composición de los portafolios y de la forma en donde los diferenciales de tasas de interés pueden generar movimientos cambiarios. Yo sé que para algunos es importante depreciar la moneda, pero la forma en cómo se deprecie también es importante, ¿verdad? Podrían bajarse, por ejemplo, más los tipos de interés, podrían reducirse aún más los márgenes entre las tasas domésticas e internas. Eso podría generar sin duda modificaciones en los portafolios de inversión y podría generar probablemente presión cambiaria alcista, pero un poco la pregunta aquí es si eso es el tipo de depreciación que pareciera que algunos sectores necesitan, por ejemplo, en el corto plazo, ¿verdad? Si eso no genera modificaciones en las expectativas de inflación que al final terminan comiéndose vía inflación futura, por ejemplo, en los beneficios de corto plazo en competitividad, y si eso tiene sentido desde el punto de vista macroeconómico. Entonces creo que hay muchos elementos, de nuevo insisto, esto no es tan sencillo como encender, digamos, un interruptor on-off, ¿verdad? Sino que depende de la coyuntura y hay una gran cantidad de variables, ¿verdad?, que se tienen que estar considerando. Vamos cerrando, por favor. Para mí sí es sencillo, así como subieron del 0.75 al 9% de forma desproporcionada, públicamente diciendo que era para controlar la inflación, que había alcanzado el 12.15%, pero ocultamente no diciendo que también era para parar a las operadoras de pensiones, porque le tienen pavor a la devaluación y por eso tenían que hacer el premio por invertir en colones positivo, y ahí empezó toda la génesis de este problema.
¿verdad? Eso fue a mediados del 2022, cuando el Banco Central sí sacó un comunicado donde dice medidas en atención a la situación del mercado cambiario. ¿Por qué si hacen eso y un comunicado de prensa y una conferencia de prensa cuando la inflación está alta, cuando hay devaluación, pero por qué no actúan simétricamente cuando hay deflación y cuando tenemos un tipo de cambio que se está apreciando, no un poquitito, es que nos devolvieron a hace 14 años, cuando los costos de producción, cuando los salarios, cuando los impuestos, cuando las tasas de interés no son las de hace 10 o 14 años. Es que es evidente y los flujos de caja están sufriendo. ¿Cuál es la probabilidad? Esa no es la pregunta es en qué momento el Banco Central, ¿verdad?, va a estar dispuesto a acelerar, a conseguir lo que dicen en el texto. Dicen que su política monetaria busca una tasa de interés neutro, que es la tasa de expectativas de inflación del próximo año, 2,5 más 1, 3,5, y estamos en 5,25. Y lo que es peor, en el informe de política monetaria, donde ajustan 0,5, reconocen que hay margen para bajar más la tasa política monetaria, pero dicen que les da temor hacerlo, porque eso ocasionaría que los agentes económicos cambien de moneda sus portafolios de inversión, que eso les genera devaluación y eso les genera inflación. Cuando la inflación es menos 1,19 y ellos dicen que el techo es 4, tienen un margen de 500 puntos. ¿A dónde está el miedo? Que regresen rápidamente. Ah, no, dicen que lo van a hacer a mediados de 2025. Y por eso yo digo, esta gente no sabe lo que es una crisis de flujo de caja. Las compañías quiebran por liquidez. Yo no le puedo decir al proveedor, sabe que venga mañana o venga el primer semestre de 2025 cuando la inflación regresa a su rango meta de inflación. No, el banco quiere que le pague yo ya y no dentro de año y medio. Podría ampliar más, pero no tenemos tiempo. Yo lo que quisiera agregar es, digamos, la dinámica que estamos ahora en el mercado. Bueno, claramente tenemos el exceso de dólares, pero entonces en ese tema, al poner la tasa de política monetaria como está, el incentivo va a estar hacia que el Banco Central tenga que salir todos los días a absorber esos dólares, emitir colones, luego salir a esterilizarlos con costo. Vemos los que seguimos el mercado, saldos, yo creo que los que han sido los más grandes, más altos en la historia. Tenemos prácticamente 2.300 millones de dólares, el equivalente, en el mercado overnight, que eso, yo recuerdo a don Roger cuando estaba más o menos en 600, diciendo que eso era un tema que preocupaba al Banco Central hace unos meses. Bueno, estamos al doble. Entonces es un tema como Banco Central que le toca decidir, bueno, quiero seguir absorbiendo yo los dólares y teniendo que salir a recogerlos a un costo, o por fin permito que el mercado haga lo suyo y las operadoras de pensiones, los portafolios privados, incluso el sector privado normal, los ciudadanos, puedan endeudarse en colones más fácilmente y absorber esos dólares vía consumo. Eso es lo que no estamos viendo. De hecho, el tema de las tasas en colones tan altas es una de las razones por la cual vemos que en realidad el régimen definitivo no crece jamás con el dinamismo que crece en las zonas francas. Entonces, al final, yo creo que como disco rayado, todo tiende a volver al punto de origen, que es la tasa de interés. Bueno, yo creo que el chiste es viejo, pero dicen que un economista es aquella persona que se pasa la primera mitad del año pronosticando lo que va a pasar y la segunda mitad del año explicando por qué no sucedió. Y entonces, en este momento, hacer una predicción de dónde van a estar las tasas de interés cuando depende de una decisión de política monetaria que no comprendemos y que ha sido inusualmente opaca, es bastante difícil. Lo que sí quisiera agregar, inspirado en el comentario de Juan Carlos, es que no todo es color de rosa en el régimen de zonas francas. En el régimen de zonas francas hay alrededor de 180,000 personas empleadas. De esas 110,000, poco más, trabajan en el sector servicios. El resto trabajan en diferentes tipos de manufactura, especialmente el sector de los implementos médicos. Estas dos industrias tienen horizontes de tiempo completamente diferentes. La industria médica tiene contratos a 2, 3, 4 años plazo. Ellos pueden ver el tipo de cambio
a mediano y largo plazo y tomar decisiones no por lo que está sucediendo hoy, sino por lo que esperan que esté sucediendo dentro de 2 años cuando se les vencen los contratos. Pero además son industrias que tienen la capacidad de automatizar, y eso es lo que explica por qué el año pasado la generación neta de empleos de zona franca fue la más baja histórica. La industria de servicios, que le da empleo a 110,000 personas y un poco más, es una industria de márgenes muy reducidos. Aquí los que tienen más de 40 años, 45 años recordarán lo que pasó en Costa Rica a finales de los años 80, principios de los 90, cuando la maquila textil se paró y se fue del país, porque es una industria de márgenes reducidos. Y conforme aumentaron los costos de producción en aquellos tiempos, se fueron a países más baratos, y se fueron a Nicaragua, se fueron a Honduras, no crean que es que se fueron a lugares muy sofisticados. La industria de servicios puede en cualquier momento pararse e irse, porque ellos sí ven el bottom line mes a mes, y cuando le van y le hacen ofertas a clientes para llevarles ¿cómo se llama esa caramba? El servicio técnico, el servicio al cliente y la ayuda técnica por teléfono, y los clientes en Estados Unidos dicen, no, pero es que hay otra compañía en Colombia que me lo ofrece 35% más barato. Y entonces en cualquier momento podríamos ver con este tipo de cambio que los márgenes no le están dando a esa industria y podríamos empezar a perder cantidades de empleo en serio. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.